Continuamos y lo hacemos con nuestra siguiente conferenciante, María Baranda Maraña. María es conservadora restauradora de bienes culturales en la especialidad de escultura en la Escuela de Arte Superior, por la Escuela de Arte Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid. Actualmente es estudiante del último curso de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid, así como del Máster de Investigación Antropológica y sus aplicaciones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y de Restauración de Bienes Culturales Textiles en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración Mariano Timón de Palencia. Su trabajo fin de grado, titulado Puesta en valor de la castañuela tradicional en la provincia de Palencia, le sirvió para obtener el tercer puesto del Premio Joven de Investigación en Conservación y Restauración del Grupo GEIZ, que conocerán todos a nivel nacional. Ha participado en numerosos cursos sobre conservación y restauración, vinculados a profesionales como Cremonesi, y ha participado también en jornadas y congresos sobre arte y patrimonio, de manera reciente en el tercer congreso de Historia de Zamora o en las sextas jornadas sobre patrimonio cultural inmaterial organizadas por FACIDE. María, muchas gracias por estar aquí. El título de su conferencia: Los pendones en la provincia de Palencia, su estudio y difusión. No le robo más tiempo, cuando quieras. Los pendones son elementos del patrimonio etnológico con un valor material, artístico y también cultural. Existen hipótesis sobre el origen de estos pendones, sobre los colores que se utilizaban para su compostura y sobre cuándo se introducen en el ámbito religioso. En este estudio se abordará dicha problemática desde la consulta de referencias consultadas en el Archivo Diocesano de Palencia y también gracias al trabajo de campo. Pretendemos dar a conocer estos bienes, puesto que en algunas ocasiones están a punto de desaparecer, ya que se encuentran en condiciones de conservación lamentables. Las primeras referencias encontradas en los libros de fábrica conservados que citan explícitamente la existencia de pendones datan de la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII. El año de 1566 será un momento en el que aparezcan numerosos datos referentes a estos bienes. Existe una cita peculiar, por ejemplo, en Baños de la Peña, cuando se inventaría un pendón de telilla morisca para hacer las procesiones. No se sabe con exactitud a qué clase de textil se hace referencia, pero es bastante característico que se cite de esta manera. En este mismo año, pero en otra comarca diferente, en este caso en la Vega de Saldaña, también se localizan pendones en los inventarios de Quintana 10 de la Vega, donde se describe un pendón de ledanjas de lienzo viejo que ya aparece descrito en una referencia anterior del año 1550, siendo esta la más antigua localizada hasta el momento. El origen de los pendones es un tema muy discutido, ya que no se sabe con exactitud cómo ha sido su evolución en el tiempo. En los libros de fábrica consultados podemos ver cómo estos pendones ya se utilizaron en procesiones religiosas y rogativas desde el siglo XVII. Además, encontramos algunas referencias que enlazan la Iglesia y el concejo a la hora de costear un pendón, como es el caso de Barajores de la Peña en 1654, donde se pagan 335 reales que tocaron a dicha iglesia de la mitad del costo del pendón, que la otra mitad es por cuenta del concejo. Además, en otros momentos, son los fieles quienes costearon estos pendones, como ocurre en Sant Hervas de la Vega en el año 1916, cuando se adquiere un pendón nuevo de hermoso damasco comprado por el pueblo y su asta nueva por 390 pesetas. Aunque en la actualidad distinguimos claramente entre lo que es un guión, un estandarte, una bandera y un pendón, antiguamente se utilizaban estas denominaciones indistintamente. Esto llega a ser un problema a la hora de investigar, ya que en una misma referencia podemos encontrarnos dos denominaciones totalmente diferentes, pero que se van a referir al mismo objeto. Es decir, esto ocurre en gran cantidad de citas, como por ejemplo en Baños de la Peña otra vez, en 1757, cuando se referencia una bandera y a continuación en la descripción del gasto aparece el gasto de 31 reales de las hechuras del estandarte y componer la vara. En el mismo pueblo vuelve a producirse la misma situación en 1827, cuando se referencia a un estandarte y casullas, pero en la descripción que aparece a continuación dice lo siguiente: 54 reales de la compostura del pendón, casullas, albas y otros ornamentos. Los materiales y sus denominaciones también van a influir a la hora de decidir qué se está mencionando en cada referencia. En el caso de los pendones, los materiales que aparecen específicos para ellos serán los enrejados que hablábamos ayer, los entrelienzos y las bandas o lienzos de tela. Esto aparece registrado en Recuba de la Peña, por ejemplo, cuando se localiza un estandarte de 4 telas de damasco encarnado en 1781, entendiendo por lo tanto que dicho estandarte poseía 4 lienzos o bandas, por lo que no era un estandarte, sino estábamos hablando de un pendón. En el caso de los estandartes, normalmente la vara es un crucero, poseen también imágenes, efigies o tarjetas. En Palencia los pendones no se han encontrado referencias a que lleven tarjetas ni bordados.
Y lo digo aquí, los pendones nunca irán bordados ni adornados con ninguna clase de imagen superpuesta a la tela. En cuanto a las banderas, en muchos pueblos de la provincia de Palencia es famoso el revoleo de banderas, como por ejemplo es el caso de Bertavillo o Antigüedad, pero aparecen referencias a banderas en otros pueblos que no tienen esta singularidad, por lo que se cree que estas referencias también hacen alusión a pendones. Hay diversas referencias en la provincia, como Ayuela de Valdavia, donde se inventarían 3 banderas, una de damasco verde, otra blanca y otra encarnada ya en el año 1759. Esta mezcla y juego con las denominaciones podrá aclararse en cierta manera gracias a otros datos que nos aportan los libros de fábrica, como son por ejemplo las medidas, los materiales o el vocabulario que utilizan a la hora de nombrarlos o incluso el precio de los propios materiales. En cuanto a las medidas, calculamos que una vara equivale aproximadamente a 0,83 metros, por lo tanto en las referencias donde aparecen grandes cantidades de tela, fleco u otro material, vamos a suponer que se están refiriendo a un pendón. En los casos en los que las cantidades sean escasas, nos hacen pensar que se están refiriendo a un objeto de menor tamaño, por lo que estaríamos hablando de estandartes. Por ejemplo, en Vascones de Ojeda, en 1688, se relata el gasto de 1.077 reales para un estandarte de damasco carmesí plateado que llevó 21 varas, con sus bandas de oro, vara y cruz. Si hacemos el cálculo, serían unos 17,5 metros, una cantidad desmesurada para ser un estandarte, por lo que estaríamos hablando de un pendón. En muchas referencias no se detallan las medidas concretas del material que se compra o que se utiliza, pero sí que se observan los precios. Esto nos ayuda también a calcular el importe final de cuánto material se ha podido comprar, analizando el precio de dicho material en las mismas fechas en cualquier otro pueblo. Puede que no sea un cálculo preciso, pero sí que nos aporta la información necesaria para saber distinguir si es un pendón o es un estandarte. Los pendones de difuntos fueron muy numerosos también a partir del siglo XVIII, se utilizaban para los momentos de enterramiento y en algunas ocasiones estaban ligados a una cofradía, siendo utilizados únicamente para el enterramiento de sus cofrades, como ocurre en 1685 en Respenda de la Peña, con el inventario de un estandarte de la Anilla, labrado con su cruz verde de seda amarilla en el medio y asta y cruz de madera, que es de la cofradía de la Vera Cruz. O en el año 1766, cuando se encuentra una referencia de un pendón de damasco negro que era propio de la cofradía de la Santa Cruz en el pueblo de Acera de la Vega. Pero en otras ocasiones simplemente pertenecieron a la iglesia y su uso estaba vinculado a los enterramientos de todos los fieles de esa iglesia, de esa parroquia. Como se señala en Lagunilla de la Vega, por ejemplo, con el inventario de un pendoncillo de damasco negro para los entierros de congregantes en 1786, o en Pino del Río, con la existencia de dos pendones, uno encarnado para las procesiones y otro negro para los entierros, en 1879. Los pendones de difuntos, o simplemente denominados de color negro, también poseían la misma compostura que los otros pendones. Tenían sus franjas, sus flecos o fluecos y su vara propios. Esto lo vemos reflejado en una referencia en Arroyo, en 1785, donde se inventaría un pendón de damasco negro con sus franjas ya usado. La compostura de los pendones y los materiales que se emplean para ello también se van a encontrar mencionados en los libros de fábrica, y esto nos permite hacernos una idea de cómo estaban confeccionados los pendones que hoy en día no se han conservado. En ocasiones aparece documentado el tipo de tejido que se utiliza, pero también hay que observar las fechas en las que aparecen estas citas, ya que los textiles han cambiado mucho a lo largo del tiempo y en diversas ocasiones, aunque el nombre se mantiene, el tejido no es el mismo, o incluso en otros momentos el nombre se ha mantenido, pero refiriéndose a un textil completamente diferente. También existen casos en los que la descripción es muy pobre y simplemente se cita tela, sin ningún detalle añadido, como ocurre en Areños en 1957, cuando se documenta un gasto de 420 pesetas por tela para el pendón. Los materiales más comunes a la hora de componer los pendones fueron el damasco y en menor medida el tafetán. Son numerosas las referencias que encontramos a este tipo, por ejemplo en Vascones de Ojeda en 1893, cuando se gastan 230 reales pagados al señor Polo de Palencia por 10 varas de damasco negro. También este tipo de telas además son utilizadas a la hora de realizar ornamentos y ropas litúrgicas, y este dato lo vemos recogido en muchas referencias como Barrio Suso en 1688, donde se inventaría un pendón de lo mismo que la capa negra, damasco. Por lo tanto, apreciamos esa conexión directa entre indumentaria religiosa y los pendones, siendo una cuestión práctica el uso de los mismos tejidos e incluso los mismos colores. Un ejemplo que resume también a la perfección esta idea es la utilización de un damasco muy común en muchas zonas de España y por tanto también en Palencia, y es el denominado de Granada o de Granadas. Una de las primeras referencias encontradas hasta el momento corresponde con el pueblo de Villarrabé, cuando se encarga un pendón de damasco colorado de Granada a Juan Ramos, bordador vecino de la villa de Saldaña en 1589, y que ya aparece inventariado en la iglesia en 1591. Otro ejemplo lo encontramos también en Barrios de la Vega, concretamente en 1623,
donde se produce un gasto de 1.000 reales por un estandarte de Damasco de Granada con su franja de oro entrefino, cordonería y fleco y una cruz de bronce y la vara. Este material es un damasco que posee elementos decorativos vegetales y florales y a su vez tiene como elemento principal y característico pues, las granadas, y de ahí su nombre. También en el siglo XVII se utiliza y hemos encontrado una capa pluvial que viene datada de 1788. Concretamente este tejido, con este motivo decorativo singular, será muy recurrente en toda la península durante las centurias siguientes, además de estar también presente en otros países. El tafetán, como se ha mencionado, también será otro material recurrente, como vemos en una referencia en Respenda de la Peña en 1662, cuando se gastan 105 reales de aderezar el pendón y tafetán para ello. Además de estos dos tejidos, también encontramos referencias de otros materiales, como por ejemplo en Velilla de Tarilonte, en 1700, se inventaría la existencia de uno realizado en lino y lana viejo y de color azul. También existen referencias de bandas del estandarte realizadas de gro, que era una tela de seda de trama suavizada muy parecida al tafetán, pero con más cuerpo y gruesa y sin brillo, como se localiza en Baños de la Peña en una referencia en 1723. Un tejido peculiar, pero citado en bastantes referencias, será el filipichín, que es un paño o tejido de lana estampada con prensa. En el año 1730 encontramos una cita en Vascones de Ojeda donde se inventaría una bandera negra de filipichín con su cruz encarnada, que es de las ánimas, haciendo referencia, por tanto, a un pendón de difuntos. Otro material bastante recurrente será la lanilla. Aparece desde tiempo temprano, como ocurre en Cantoral de la Peña, donde se inventaría un pendón de lanilla muy roto en 1699. Otros tejidos también que aparecen serán la percalina, una tela de algodón lisa, parecida al percal pero de peor calidad, y que ya aparece en Intorcisa de la Peña en 1852. Otros tejidos utilizados para el interior de la manga del pendón serán la cretona, una tela de algodón grueso, generalmente con dibujos estampados de color blanco y bastante fuerte, que aparece en Villafruel en 1891. La holanda, también, que era una tela de lienzo de lino muy fina y de color blanco, aparece documentada en Villapún en 1851, o la holandilla, que también es una tela de lino, pero que aparece también en más colores, aparece documentada en Villorquite del Páramo en 1856, para hacer la bolsa del pendón. Por último, el mitán era un lienzo teñido y prensado similar a la holandilla u holandeta, y se cita en Roscales de la Peña en 1746 o en Villanueva de Arriba en 1768. Y por último, el lienzo aparece documentado en Villarrabé en 1889. Los cordones serán una parte importante de los pendones. En la actualidad se denominan remos, pero en ninguna referencia de las consultadas se ha encontrado esta denominación. Además, algo peculiar de los cordones es que eran una parte bastante costosa económicamente en comparación con las telas, los enrejados y los flecos a la hora de hacer los pendones. En el pueblo de Baños de la Peña aparecen dos referencias de años casi consecutivos. En 1834 se gastan 106 reales para ayuda de pagar los cordones del pendón y en 1837 se pagan 220 reales que costaron los cordones. Otra clara comparación será, por ejemplo, en el pueblo de Valcabadillo, donde en 1776 se adquiere un pendón nuevo por 930 reales, de 30 varas de damasco carmesí y unos cordones por 666 reales. Un ejemplo peculiar también lo encontramos en Santa Olauja de la Vega en 1750, cuando se pagan 20 reales que costó un cordón de seda viejo para el pendón que se compró a la iglesia de otro pueblo, Barrios de la Vega. Por otro lado, un tema que nos resulta interesante y bastante extraño es el número de lienzos de los pendones. No se ha encontrado ninguna referencia que explique la variación en este número, pero sí que se observa que la cantidad es variable, siendo los de 3, 4, 5 o 6 bandas los pendones más repetidos. Encontramos pendones también solo de 2 paños, como es el caso de Respenda de la Peña, donde se inventarían en 1793 3 estandartes, los 2 de damasco encarnado ya viejos y rotos, y el uno de estos de solo 2 paños pequeños y otro de damasco negro de lana bastante usado. Aquí tenéis un ejemplo de un pendón conservado en San Salvador de Cantamuda, que también posee únicamente 2 paños. En el caso de pendones de 3 lienzos existen ejemplos como, por ejemplo, en Villorquite del Páramo en 1780, donde se inventaría un estandarte de damasco encarnado con 3 lienzos, o en Boedo de Castrejón, donde se localiza en el siglo XIX un pendón de damasco con 3 lienzos realizado en 1866, o en Villanueva de Abajo en 1853, donde se describen 2 pendones, uno encarnado todo y otro negro de 3 lienzos. El ejemplo que os traigo en este caso es un ejemplo de Astudillo.
Pendones de 4 paños encontramos en pueblos como Villambroz en 1662 con el inventario que describe un pendón de damasco colorado carmesí de 4 lienzos con sus franjas de oro falso, sus cordones y borlas de seda, guarnecido con flocadura desde su cruz de bronce plateada y su asta todo nuevo. O en Villorquite del Páramo también en 1851. Estos pendones ya estaban considerados de tamaño mediano. Aquí tenéis el pendón del pueblo de Villasur y como podéis ver, pues el estado de conservación es un poco lamentable. En el caso de pendones de 5 lienzos ya eran considerados de tamaño grande y aparecen referencias en Villarrobejo en 1729 o en Barrio Suso en 1786 y también los encontramos inventariados en Acera de la Vega en 1724 o Villanueva de Arriba en el mismo año. Otro ejemplo que tampoco se encuentra en un buen estado de conservación es el que os muestro a continuación del pueblo de Matabuena. Los pendones de 6 lienzos también son comunes, como por ejemplo aparece en Villota del Duque, se inventaría uno de estas características en 1772, o en Villalbeto se compró otro en 1903 por 290 pesetas. En este caso quería también incluir fotografías antiguas donde se observa el uso de los pendones en muchas de las procesiones y festividades del pueblo, en este caso concreto en la zona del Cerrato, en Tabanera. Además, gracias al trabajo de campo se han localizado pendones mucho más grandes, como por ejemplo es el caso de Sant Hervás de la Vega, donde poseen un pendón del año 1916 de 9 bandas, que es el que os muestro en pantalla. Las franjas que dividen los pendones en diferentes lienzos o bandas se van a denominar enrejados, franjas, entre lienzos, entredoses o galones. Por ejemplo, en 1724, en Acera de la Vega, se detalla en un inventario de bienes 2 pendones encarnados, el uno viejo y sin franjas y el otro nuevo de 5 lienzos con sus franjas doradas y cordonería mediana. Esto puede significar que los pendones más antiguos tuvieran las telas de los diferentes paños unidas y sobre ellas, en el caso de que llevasen franjas, se tapaban las costuras con un galón, creando esta división en paños o lienzos. En cambio, los pendones que ya pertenecen al siglo XIX, casi todas las referencias mencionan el enrejado, los entrelienzos o el entredos, siendo una pasamanería con calado que se colocaba entre tela y tela dejando pasar el viento. De ahí que en la actualidad también a veces se denomine pasavientos. Este cambio pudo producirse debido a que los pendones crecieron en altura y en tamaño, provocando en la tela muchas más tensiones a la hora de ser portados. Muchos tejidos se rasgarían por el simple uso del pendón y la acción del aire, provocando que esta división de las telas en franjas más pequeñas supusiera un menor factor de alteración para el propio pendón en sí. Este galón, pasamanería o enrejado normalmente era de color dorado, realizado con hilos metálicos en la antigüedad o imitando al oro, pero también los había de color plateado o realizados con hilo metálico plateado, como se observa descrito en Tarilonte de la Peña en 1789, cuando se cita un pendón de damasco de seda con su flueco y franjas de plata con su asta. Dentro de la compostura de los pendones encontramos también la reseña de los fluecos, fluecadura o flequillos, y ya en el siglo XIX y XX denominados flecos. Encontramos todas estas acepciones en la documentación, aunque sin duda las 2 primeras son las más utilizadas. La referente a flequillos aparece de forma más escasa, pero por ejemplo la encontramos en Vascones de Ojeda en 1836 o en Roscales de la Peña en 1885. Se localizan diferentes colores en los pendones de la provincia, pero destacará siempre el color rojo, nunca denominado de esta forma, sino que siempre se nombra como color encarnado, color carmesí o colorado. Pero también, seguido del rojo, encontramos el color verde. Este color aparece documentado desde principios del siglo XVII en numerosos ejemplos, como en Polentinos, cuando se inventaría un pendón de tafetán verde y colorado con su vara buena ya en 1613, y en el cual en 1620 se compra un pendón nuevo de tafetán carmesí por 1.598 maravedíes. O también en el pueblo de Arroyo, donde se localiza un pendón verde nuevo con su flueco y cruz y asta en 1635. Además, ya en el siglo XIX es muy común ver la existencia de pendones que alternan estos 2 colores, rojo y verde. Encontramos numerosos ejemplos, como en Cuyo de Castrejón en 1832, donde se inventaría un pendón de seda nuevo con 5 lienzos, 3 encarnados y 2 verdes. También mezclado con el color rojo encontramos el color blanco. En 1669, concretamente en Barrio Suso, se describe la compra de un pendón de damasco blanco y colorado carmesí por mandato del obispo por el precio de 900 reales. Otro color menos común será el azul,
pero del que también se poseen ejemplos en la provincia. Este color aparece en diversas referencias desde una época temprana, como es un inventario en Acera de la Vega entre los años 1622 y 1651, donde se menciona un pendón con su vara y cruz bueno de damasco azul, o también en Velillas del Duque en 1623, donde se localiza un pendón con su lanza viejo y de damasco azul. Además de todos los colores mencionados, encontramos citas peculiares, como por ejemplo el teñido. Esto ocurre en Vascones de Ojeda en 1877, cuando se produce un gasto de 50 reales de teñir un estandarte, un palio y otro manto. Otro ejemplo lo encontramos en Velilla de Tarilonte en 1698, cuando se pagan 12 reales de teñir el estandarte viejo. Por otro lado, encontramos los remiendos o las reutilizaciones de las telas de los pendones para la fabricación de otros ornamentos. Esta será una práctica habitual, como hemos podido observar en la fabricación de pendonetas, como se documenta en San Martín del Valle en 1836, con el inventario de dos pendonetas, una negra que se hizo de lo mejor que tenía el pendón negro y la otra de damasco blanco. Pero también se dieron otros casos, como es la compostura de un palio de la tela del estandarte viejo, forro de Holanda, flueco y trenza que se realizó en el pueblo de Barajores de la Peña en 1817. Aunque en la referencia aparece la denominación de estandarte, lógicamente para poder fabricar un palio se necesita una gran cantidad de tela, por lo que estaríamos hablando de un pendón. Otro ejemplo lo encontramos en Cuerno Santana, donde se inventaría en 1703 un frontal de altar colorado que se hizo de un estandarte viejo. Además de estos ornamentos, en otros pueblos, como Velilla de Tarilonte en 1787, se documenta el reaprovechamiento de los despojos del pendón viejo y roto para hacer unos mantos para las imágenes. En otros casos, al quedar en desuso la tela del pendón, esta se guarda, como ocurrió en Vega de Riacos en 1793, cuando se inventaría un estandarte de damasco encarnado ya roto y un pedazo de él en la sacristía en el arca referida. También aparecen casos en los que se compra un nuevo pendón gracias a la venta del antiguo, como ocurre en Barriosuso en 1622. En esta cita se describe el pago de 21 ducados para acabar de pagar el pendón blanco de damasco de la iglesia, porque, aunque costó 42 ducados, lo restante se pagó con el pendón que se vendió primeramente a Luis de Quijano, bordador. Otros datos curiosos son el vocabulario utilizado en ciertas ocasiones para determinar el arreglo de pendones, como ocurre en Castrejón de la Peña en 1694, cuando se detalla el gasto de 76 reales que costaron 2 varas de damasco y el flueco y seda y manos para alinear el pendón. En este mismo pueblo, en 1765, se produce un gasto de 4 reales de desenvolver y componer el estandarte, y en Villapún se pagan 3 pesetas y 50 céntimos de reparos de la bóveda y de empalmar el pendón. Encontramos algunos datos sobre las maderas con las que se construían las varas de los pendones, pero aún así la mayoría de las referencias simplemente mencionan que estas varas, astas o astiles eran de madera sin ninguna especificación más. En Respenda de la Peña, la vara se realizó con madera de álamo en 1700 con un costo de 6 reales. En Pisón de Castrejón aparece la compra de una vara de pino para el pendón por 15 pesetas y 75 céntimos en 1902, al igual que en Velillas del Duque en 1745, en Velilla de Tarilonte en 1787 o en Villafruel en 1791. En otras ocasiones, también las referencias de los libros de fábrica nos aportan otro tipo de datos, como si estas varas estuviesen labradas o policromadas. En Boedo de Castrejón se inventarían los bienes de la iglesia en 1864 y se localiza una vara para el pendón en buen uso y bien trabajada. Aparecen también referencias a varas policromadas, como en Castrejón de la Peña en 1895, cuando se produce un gasto de 3 reales por pintura para pintar la vara del pendón, o en San Andrés de la Regla en 1851, cuando se inventaría un pendón nuevo con su asta azul. En otros momentos se indica el lugar donde se fabrican estas varas, como es el caso de Barriosuso, ya que se indica que se realiza en Carrión, por un precio de 12 reales en 1623. De nuevo, en 1670 se pagan otros 40 reales de un asta para el pendón porque el antiguo se quebró y el envío de alguien a buscarla a Carrión de nuevo. Otros ejemplos los encontramos en Villanueva Arriba en 1699, con el gasto de 12 reales del trabajo del mayordomo por haber ido a por el asta del estandarte a la villa de Cervera, porque tardó 3 días ya que hay 10 leguas, o en Castrejón de la Peña, donde se referencian en 1826 un gasto de 80 reales que costó una vara para el estandarte encarnado de la iglesia, con inclusión de 20 reales por ir, encargarla y hacerla en la villa de Guardo. Algunas referencias además nos ofrecen el nombre de la persona que hizo el asta del pendón, aunque son escasas encontramos algunos ejemplos, como en Villanueva de la Peña, en 1596, cuando se pagan a Alonso Buedo 2 reales y medio de hacer 3 pies de cruces y el asta del pendón, o en Villorquite del Páramo, donde se pagan 20 reales a Aquilino de la hechura del asta del pendón en 1855. Otro dato que nos ofrecen las descripciones sobre las varas de los pendones es el estado de conservación de estas mismas. En San Martín del Valle, en 1718, se inventaría un estandarte de damasco encarnado muy viejo sin asta, por estar la que tenía partida por medio.
O en Viduerna de la Peña se datan 29 reales de encolar la vara del pendón junto con otros gastos. Los materiales de compostura de las cruces son más difíciles de averiguar, ya que en casi todas las referencias aparecen simplemente mencionado el material genérico, ya sea madera o metal, pero en algunos casos se describe quién las fabrica y qué materiales concretos se utilizan. En Barriosus, en 1624, se compra una cruz para el pendón por 3,5 reales pagados a Pedro de Sant, realizada en hoja de lata. Otro ejemplo lo encontramos en Santa Olaja de la Vega en 1748, cuando se produce el trueque de la cruz del pendón por otra nueva por 15 reales. O en Villota del Duque encontramos la mención de 3 estandartes que posee 2 cruces de alquimia y una de madera en un inventario en 1733. Resulta complicado encontrar referencias a los maestros que se dedicaban a la compostura de los pendones, tanto a las manufacturas nuevas como las personas que se dedicaban a hacer los remiendos o recomposiciones. En algunas ocasiones se encuentran los nombres de estos personajes en los libros de fábrica, detallando los pagos que se realizan por su trabajo. Algunas de las referencias más antiguas que aparecen corresponden con el pueblo de Villorquite del Páramo en 1608, cuando se pagan 16 reales y 8 maravedíes a Urbano de Pedrosa, vecino de Saldaña, por un poco de seda y festón para el pendón. En este mismo pueblo, en 1619, se tiene constancia de la presencia de otro cordonero, vecino de Saldaña, Miguel Lobero, quien también trabajó en la compostura de un pendón para el pueblo de Acera de la Vega en 1622. Y en dicho lugar aparece otra referencia un poco más extendida en el tiempo, en 1651, donde se le pagan 4.000 reales a Macudiel, bordador, vecino de León, para acabar de pagar el pendón que hizo para dicha iglesia. De nuevo, en Villorquite encontramos un nuevo nombre en 1627, en este caso se trata de Aparicio Ordóñez. En este primer periodo de tiempo se localizan otros nombres como Luis de Quijano, vecino de Aguilar, en el pueblo de Villalbeto de la Peña, documentado en 1626, o en Villanueva de la Peña, documentado en 1650. También Pedro de la Madrid, vecino también de Aguilar, de quien fue obra el estandarte de Damasco carmesí para la iglesia de Respenda de la Peña en 1685. En este mismo pueblo se localiza el nombre de otro maestro sastre en 1817, cuando se produce un gasto por la hechura del estandarte asociado a Antolín Merino. Otros nombres de maestros serán Andrés Miranda, vecino de Río Seco, localizado en una referencia en 1699 en Villanueva de Arriba, cuando se realiza un estandarte para dicha iglesia por 1.300 reales. También Basilio Monzón, citado en 1791 en Villota del Duque, o Pascual, maestro casullero, al que se le encarga el pendón de Villota del Duque en 1829. En otras referencias simplemente se cita al sastre de una manera peculiar, como ocurre en Ayula de Valdavia, donde en 1846 se gastan 70 reales que se entregaron a nuestro sastre por el trabajo de componer los pendones y demás ropa de la iglesia. O en el caso de Pino del Río se pagan 8 reales a Juan el sastre por la compostura del pendón encarnado en 1857. En momentos más cercanos a nosotros en el tiempo, los pendones eran encargados en comercios, como ocurre en la Lagunilla de la Vega en 1853, cuando se adquiere tela, cordón y fleco para un pendón por 1.156 reales del recibo de Pedro Lumillas, vecino de Saldaña, o al comerciante don Felipe Martín, vecino y del comercio de Saldaña, a quien se le compró un pendón para el pueblo de Valenoso en 1839. Uno más para San Andrés de la Regla en 1850 y otro para Villorquite del Páramo en 1854. Y del cual se encargó de su hechura el maestro sastre Francisco Bizárraga. Otro ejemplo es el caso de Pino del Río, donde el pendón de Damasco encarnado, compuesto de 20 varas, fleco, hechura y cordón, que se contrató en el comercio del señor Polo de Palencia por la cantidad de 800 reales en 1864. También los encargos se realizaron en lugares más lejanos, como ocurre en Roscales de la Peña, cuando se adquiere un pendón en la ciudad de Valladolid en 1664, o en Villalbeto de la Peña y Viduerna de la Peña, donde sus pendones son encargados en León, en los años 1702 y 1708 respectivamente. También en Castrejón de la Peña se compra un pendón de damasco verde y carmesí, grande con cordonadura, cruz de metal y hechura en el comercio de don Mariano Garín e Hijos, comercio de Valencia, en el año 1868 por el valor de 980 reales. Este comercio fue bastante popular, ya que también en Vascones de Ojeda se encarga una bandera por la cantidad de 300 reales en 1886. Otro ejemplo son los comprados en Madrid, como se relata en 1891 en Fresno del Río, donde se documenta la compra de un pendón de damasco encarnado con cordones de seda por 200 pesetas. Por último, una referencia peculiar es el encargo de un pendón parroquial de Villota del Duque a las nazarenas de Palencia por 1.460 pesetas en 1962. Es peculiar que, aunque antiguamente no se conocían los términos actuales referentes a la degradación de los textiles, encontramos referencias que nos ayudan a imaginarnos qué alteraciones podían sufrir estos bienes.
Era habitual al inventariarlos describir el estado de conservación en el que se encontraban. Se utilizaban los términos de un pendón nuevo, un pendón a medio uso o a medio andar, o un pendón viejo en mal estado, en mal uso o andado. En otras referencias encontramos datos más explícitos que nos hacen imaginarnos el estado de conservación. Por ejemplo, en 1764, en Cuerno Santana, se inventaría una bandera pequeña de damasco encarnado deslucida, con su asta y cruz de bronce. Este problema sería hoy la conocida como fotooxidación, provocando decoloración y amarillamiento de los tejidos, como lo podemos ver en este ejemplo en la pantalla. También es frecuente encontrar unos pendones con sangrado de tintes por haber sido lavados de una manera poco rigurosa. Además, en otros pueblos encontramos datos más preocupantes, como es el caso de Villafruel en 1845 y 1852, cuando se realizan varios inventarios y se localiza un estandarte encarnado hecho pedazos. A continuación, estoy mostrándoles el estado de conservación de algunos de los pendones que hoy en día se conservan en la provincia de Palencia. Por ejemplo, este es de Respenda de la Peña, este de Recueva de la Peña almacenado de cualquier manera, o por ejemplo el que les he puesto antes de Matabuena. Aunque la conservación preventiva también es un término moderno, en la antigüedad también se realizaban buenas prácticas para cuidar e intentar conservar sus pendones. Algunas de estas acciones fueron la creación de bolsas o mangas para cubrirlos cuando no se utilizaban. Hay diversas referencias que aparecen en los pueblos como Castrejón de la Peña en 1895, cuando se gastan 6 reales de la tela para manga de cubrir el pendón. Otro ejemplo es Cornón de la Peña en 1880, cuando se inventaría una bolsa negra para cubrirle. En Pino del Río en 1861 se gastan 12 reales de la manga, es decir, funda para el pendón nuevo, o en 1894 en Viduerna de la Peña se datan 2 pesetas y 50 céntimos de un forro para librarlo del polvo. Y bueno, como se ha comentado al inicio de este pequeño estudio pretende ser un primer acercamiento a los pendones en la provincia de Palencia, puesto que siempre que se habla de pendones nos referimos y nos paramos a pensar en los leoneses. Por ello, la importancia de la investigación que tiene detrás este estudio nos ha permitido comprobar algunas características comunes que comparten los pendones con los localizados en otras zonas, pero también observar ciertas particularidades. Además, hay que recalcar que el patrimonio textil siempre ha ocupado un segundo o incluso un tercer lugar a la hora de ser referencia artística, y más cuando estaba íntimamente ligado con lo rural o lo del pueblo, es decir, el patrimonio etnológico. A modo de conclusión, me gustaría recalcar la puesta en valor de estos bienes y de ahí su importancia de conocerlos y estudiarlos. Muchas gracias.